Buenos días a todos, una bendición como siempre, hermanos, del poder compartir en este nuevo domingo, este tiempo en el que pedimos que nuestro Señor Jesucristo nos dé luz y sabiduría para que podamos ciertamente recibir esta palabra preciosa que tiene la sustancia de todo lo que usted y yo necesitamos. Nosotros evidentemente seguimos caminando todavía en nuestra carne y ahora lo que nos resta a nosotros es conocer esta nueva vida que Cristo tiene para nosotros. Evidentemente en este cuerpo humano y en este ámbito natural en el cual nosotros vivimos, no esperemos conocer absolutamente todo lo que nuestro Padre tiene preparado para nosotros, pero sí que este tiempo es una suerte de entrenamiento, si lo queremos ver así. Es una suerte, ¿verdad?, de fortalecimiento de nuestro hombre espiritual. Es una suerte de comenzar a conocer los caminos de nuestro Padre, que tienen que ver básicamente con irse fortaleciendo en cada uno de nosotros en la medida en que nosotros reconocemos nuestra debilidad, en la medida en que nosotros reconocemos nuestra incapacidad, en la medida en que nosotros reconocemos todas nuestras limitaciones y carencias. Es por esto que en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Nos encontramos, muchos de nosotros, permanente y continuamente enfrentando circunstancias que nos muestran efectivamente nuestra falta de capacidad, nuestra falta de recursos, nuestra falta de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, para poder enfrentar con nuestros propios recursos y con nuestro propio hombre natural las circunstancias que la vida nos trae. Pero todo esto, para nosotros que estamos en Cristo, no es más que la forma como nuestro Padre trabaja para fortalecer nuestro ser interior, nuestro verdadero hombre nuevo, el cual hoy Él quiere que usted y yo lo conozcamos, que estemos conscientes de que Él existe, que estemos conscientes que Él es la nueva creación de Dios, como dice Efesios 2:10, porque nosotros somos hechura suya. Esta es nuestra nueva realidad. Nosotros somos hechura suya, tú eres hechura suya. Es decir, ahora tú has sido hecho nuevamente por nuestro Padre. Y como todos nosotros sabemos, es imposible que nuestro Padre se equivoque respecto de lo que Él haya hecho. No olvidemos que el primer hombre, Adán, fue hecho con las manos, ¿verdad? Esto nos muestra el libro de Génesis, fue hecho con las manos de Dios. Pero el postrer hombre, que ahora mora en nosotros, del cual es Jesucristo, es un hombre engendrado. Ya no tiene que ver con que el Señor nos haya hecho con sus manos, sino que el Señor nos engendró, ¿verdad? Es decir, nos hizo sus hijos, nos dio sus genes. Ahora nosotros nacimos o nacemos naturalmente, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por esto importante que la palabra en Cristo, ¿no es cierto?, nosotros la entendamos, porque, por ejemplo, cuando Adán fue creado, todos nosotros estuvimos en los lomos de Adán. Es decir, cuando Dios creó a Adán, todos nosotros estábamos dentro de Adán cuando efectivamente él fue creado. De ahí que si hacemos una trazabilidad de nuestra historia genética, todos vamos a llegar al primer hombre. Ese primer hombre es Adán, y por eso todos nosotros y toda la raza humana sale de Adán. Pero en la misma perspectiva, toda la raza divina sale de Cristo. Cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, es decir, cuando nosotros decidimos por voluntad propia entregarle nuestra vida a Jesucristo, cuando escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando escuchamos que todos nuestros pecados han sido perdonados, cuando escuchamos que Él nos ha dado un nuevo comienzo, una nueva vida y una nueva esperanza y unas nuevas promesas, ¿no es cierto? Y nuevas leyes que tienen que ver con el Espíritu, y nosotros asimilamos y recibimos esa palabra de vida y aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, en ese momento nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Ahora, como ese nacimiento espiritual todavía para nosotros no se percibe, es como cuando nosotros nacimos por primera vez de la carne.
Usted no tiene conciencia de su existencia, sino posiblemente a partir de los 4, 5, 6 años, ¿verdad? Pero usted tuvo 3, 4 años en donde usted no sabía que existía, aun cuando sí existía. En términos espirituales es exactamente lo mismo. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que estamos vivos espiritualmente, pero hay una semilla en nuestro espíritu, ¿verdad? Que fue efectivamente depositada por nuestro Padre, sus genes, su ADN espiritual, ¿verdad? Por esto es que nosotros nacemos de nuevo. Hemos nacido del Espíritu, pero ahora es necesaria que esa vida, como es eterna, no tiene prisas, esa vida pues tiene que ir apareciendo en cada uno de nosotros. Y el propósito de nuestro Padre en nuestra experiencia en la tierra es que no nos vayamos sin haber comenzado a tener una primer conciencia de que esa vida ya está en nosotros, una segunda conciencia de que esa vida es real en nosotros y podemos comenzarla a experimentar, y una tercera conciencia de que esa vida es eterna y que efectivamente vamos a poder experimentarla por toda la eternidad. Y ahora ya nosotros efectivamente somos parte de esta eternidad. Y nuestro Padre está muy interesado en que nosotros echemos mano de esa vida, que hoy vivamos por esa vida, que hoy dependamos de esa vida, que hoy estemos permanentemente conscientes de esa vida. Esta es la lucha espiritual que tenemos ahora, porque nuestro hombre natural, quiere estar consciente de las cosas naturales. Es decir, para nosotros es normal estar consciente de las cosas naturales. De hecho, fíjese lo que la Escritura dice, que el espíritu siempre está dispuesto. Hablando del nuevo hombre que somos. Dice que el espíritu nuestro siempre está dispuesto, pero que el problema es que la carne nuestra es débil. Entonces, claro, como todavía nosotros estamos mucho más inclinados, aclimatados, adecuados hacia la carne, entonces nos dejamos vencer por las pasiones de la carne, pero el espíritu siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto a enfocarse en las cosas de su Padre. Siempre está dispuesto a que pueda permanente y continuamente irnos revelando, ¿no es cierto?, esa nueva vida que efectivamente está en ti y en mí. Así que de esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de si asisto los domingos a las reuniones, si es que me estoy comportando de una manera en donde la gente vea un buen testimonio de mi parte. Todo eso está bien, pero todo eso no puede ser en lo que yo esté interesado. Yo tengo que estar interesado en el que produce todas estas cosas dentro de mí. El que produce el amor, el gozo, la paz, el buen comportamiento, la inclinación a hacer buenas cosas, el poder bendecir a los demás, el donar, aún dar diezmos, ofrendas, lo que tú quieras. Todo lo que sea hecho desde el Espíritu es lo que verdaderamente va a tener valor. Todo lo que es hecho desde el Espíritu es lo que verdaderamente a nuestro Padre Celestial le interesa y es lo que definitivamente a ti y a mí nos debe comenzar a interesar. En este marco, el apóstol Pablo, que evidentemente era un recio defensor del Evangelio de la Gracia, y la verdad que él no estaba con medias tintas, porque aún no le pesaba la mano el llamar la atención a apóstoles como a Pedro. En el libro de Gálatas vemos cómo le llama fuertemente la atención y le dice a Pedro que no estaba actuando conforme al Evangelio de Jesucristo y que no estaba actuando de una manera honesta, sino hipócritamente, porque de alguna manera comenzó a tener miedo de los de la circuncisión y comenzó a retraerse de ciertos temas que ya supuestamente pues los judíos, al menos los convertidos en aquel entonces, no debían observar la ley, porque el Señor les había librado de la ley, como a nosotros también. El Señor nos ha librado de la ley y de los mandamientos externos, porque Él ha puesto nuevas leyes y nuevos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, Él ha puesto su nueva naturaleza divina para que tú y yo, ¿verdad?, podamos justamente en este nuevo hombre, en esta nueva persona, crecer permanente y continuamente y podamos nosotros efectivamente vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos.
El Señor quiere que seamos mejores padres, quiere que seamos mejores hijos. El Señor quiere que dejemos de pecar. El Señor no quiere que andemos arrastrándonos permanentemente en el lodo de la carne y de la corrupción. El Señor quiere que nosotros seamos buenos esposos, que seamos buenos trabajadores, que seamos fieles empresarios. Todo quiere esto el Señor. Obviamente que lo quiere. Pero la manera como Él lo logra no es a través de nuestro esfuerzo natural. No es a través de nuestras decisiones particulares de determinar ser buenos o de dejar esto o de dejar el otro, sino es a través de la nueva vida que nos impulsa a vivir una vida santa. Una cosa, hermanos, es relacionarse con nuestro Padre sobre la base del temor y otra cosa es relacionarse con nuestro Padre sobre la base del amor que Él es para con nosotros. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Padre sobre la base del amor, ¿verdad? Esto va a calar de una manera profunda en nuestro corazón y el mejor antídoto para que nosotros dejemos, ¿verdad? Todas aquellas cosas que en nuestra carne nos afectan aún, mal carácter, pensamientos desajustados, gustos que de alguna manera sabemos no están de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre y así mil cosas, ¿verdad? La manera como nuestro Padre ha determinado que efectivamente experimentemos lo contrario es experimentando a la nueva persona que usted y yo tenemos. El apóstol Pablo tiene un episodio en 2 de Corintios 12, 7, 9 que comenta, él da un testimonio a la iglesia, pero de alguna manera impelido por las circunstancias en las cuales se habían introducido falsos profetas que estaban trayendo, verdad, o estaban distorsionando el evangelio de la gracia, el evangelio que le había sido revelado por Cristo Jesús directamente a Pablo y que Pablo efectivamente estaba llevando a los gentiles, en este caso a los corintios, y habían otros que se habían introducido, que básicamente lo que saben estos profetas o estos apóstoles es que era necesario aún cumplir la ley o era necesario circuncidarse, ¿verdad?, para poder obtener la salvación que Cristo prometía. Que es mucho de lo que las iglesias actualmente, lamentablemente, siguen enseñando. Es decir, la obra de Cristo se habla de que es una obra perfecta, pero sin embargo, y ahí viene el problema, sin embargo, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro, porque de lo contrario, aún dependiendo inclusive de la doctrina religiosa que estemos, aún podría perder mi salvación. Lo cual efectivamente es contrario a lo que la palabra de nuestro Padre enseña, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es perfecta. El pago que Cristo hizo por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, es absoluto. El hecho de que yo siga reconociendo que soy pecador, ¿verdad? Tiene una connotación en la que primero estoy creyendo mal, porque yo estoy abrogándome algo que ya no soy. Es decir, yo puedo seguir pecando porque todavía estoy en mi carne, pero la realidad de mi nueva identidad es que yo soy espíritu, yo ya no soy carne. Ahora, cuando yo asumo mi nueva identidad, cuando yo busco esa nueva identidad, cuando yo escarbo en esa nueva identidad, me voy a encontrar con la expresión, la manifestación y los resultados maravillosos que esa nueva creación tiene, que es, ¿verdad?, efectivamente recibir todos los beneficios de Cristo, es decir, la santidad, la justicia, la verdad, la obediencia, todo lo que Cristo logró es lo que Cristo me imputó, todo lo que Cristo hizo es lo que Cristo me dio, todo lo que Cristo es lo que yo soy, así dice la Escritura, así como Él es, nosotros somos en este mundo. Otra cosa es que no nos veamos así, pero la Escritura nos dice que nosotros no caminamos por vista. No se olvide esto, hermano. Nosotros caminamos por fe. ¿Por qué fe? Por la fe de la revelación que el Evangelio de la Gracia nos muestra a nosotros y nos dice lo que somos, nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, dice lo que nosotros tenemos, nos dice lo que nosotros podemos hacer. Entonces, todo esto nosotros lo vamos recibiendo por fe, por fe. No se olvide, más el justo
por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo no vive por las obras, no vive por lo exterior. Es decir, si yo vivo por la fe, lo exterior va a comenzar a aparecer de una manera paulatina, ¿no es cierto? Y se va a comenzar a manifestar conforme a la semilla que yo tengo directamente en mi corazón y en mi espíritu. La Escritura nos dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces nosotros cuando nacimos en Adán, escuche bien, lamentablemente Adán es un árbol malo. Adán pertenece al árbol del conocimiento del bien y del mal que trae muerte. Y todos nosotros cuando nacemos en la carne, estamos naciendo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver directamente con el conocimiento del bien y del mal. Dígame usted, ¿qué se parece ahora o en dónde nosotros encontramos el conocimiento del bien y del mal? Pues vaya usted a la ley, si lo queremos ver todavía desde la perspectiva de la carne, si queremos todavía leer la ley desde la perspectiva del hombre natural, y usted en la ley va a encontrar el conocimiento del bien y del mal. Porque en la ley se nos dice qué está bien, qué está mal, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, ¿verdad? No olvidemos que justamente si algo nuestro Padre le dijo a Adán es que el día que él coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le iba a pasar? Ciertamente morirá. Y ahora nos sigue a nosotros pasando exactamente lo mismo, porque dentro de nosotros, inclusive, hermanos, si usted se da cuenta, ¿no es cierto? Hay también una suerte de algo escrito en nuestra mente y en nuestro corazón que permanentemente nos está acusando de que no estamos haciendo lo correcto, de que algo está mal en nosotros, de que deberíamos dejar de hacer esto y hacer lo otro. Es una suerte de una conciencia, es una suerte de un fiscal que nosotros tenemos permanentemente, ¿verdad? Llevándonos a querer hacer lo correcto o dejar lo incorrecto. Parece que está bien, sí, porque efectivamente el propósito de Dios es que dejemos de hacer lo malo y que sigamos lo bueno. Pero el propósito de Dios o la forma como Dios ha determinado para que esto suceda, es que nosotros hagamos un switch, un cambio hacia el nuevo hombre. Por esto es que la vida cristiana no se trata de cambiar. La vida cristiana se trata de intercambiar vidas. Una cosa es cambiar, otra cosa es intercambiar. Cuando yo tengo la vida vieja, mire, lo máximo que el viejo hombre podría llegar a ser es un buen viejo hombre. ¿Usted quiere ese título? Buen viejo hombre. ¿Ok? Lo máximo que el viejo hombre podría llegar a ser es un buen viejo hombre. Y lamentablemente yo me temo que nuestra predicación actual tiene como propósito hacer del hombre viejo un buen hombre viejo. Y esto no es más que hipocresía en alto extremo, porque todavía en lo más profundo de nuestro corazón, por más de que exteriormente parezcamos que nos comportamos bien, pero sin embargo seguimos teniendo lujuria, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos teniendo resentimientos, seguimos no siendo perdonadores, seguimos teniendo envidia, seguimos teniendo celos, seguimos teniendo mil clases de pensamientos que nosotros mismos decimos, Señor, ¿por qué pienso eso? Uy, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué? Porque es la sustancia de tu viejo hombre. Entonces el viejo hombre no tiene componte, es caso perdido. Al punto que, ¿cuál fue el destino que nuestro Padre le dio al viejo hombre? Pues ve a Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Nuestro viejo hombre, ¿saben dónde está? ¿Saben dónde se quedó? Nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con él. ¿Y sabe a dónde fue nuestro Padre cuando estuvo, digamos que muerto? ¿Verdad? Él fue inclusive hasta lo profundo de la tierra, dice la Escritura, una figura del infierno. Él fue a lo profundo
de la tierra. ¿A qué fue a lo profundo de la tierra? Dice que fue a libertar a los espíritus que estaban encarcelados desde el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque la salvación de Cristo y la redención de Cristo es para toda la humanidad. Es para desde Adán hasta el último hombre adámico que escucha, que recibe, que acepta el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, este evangelio ya fue predicado, ¿verdad? Desde el mismo día de Adán. Fíjate, la primera referencia que la Escritura nos da y que nuestro Padre nos da, resto de Adán, respecto de la promesa de Cristo, del Salvador, es la propia mujer que fue la que, ¿verdad?, utilizó la serpiente primariamente para que efectivamente a través de su mente, a través de sus emociones, es decir, la mujer de alguna manera representa en esta figura, ¿no?, porque es una figura, representa la parte emocional del hombre, o sea, de la raza humana. La mujer es como la parte emocional, la parte sensible. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en el ámbito del alma tenemos por lo menos 3 funciones. Ahí tenemos la mente, están las emociones y está la voluntad. Ahí está efectivamente, ¿verdad?, el ámbito de nuestra alma. Entonces, digamos que el enemigo lo que siempre quiso fue, de alguna manera, estimular nuestra mente, estimular nuestros sentimientos, estimular nuestras emociones. Y ahí que va directamente donde la esposa, porque el primer hombre, Adán, era figura del espíritu, era figura espiritual, mientras que la mujer, ¿no es cierto?, es una figura del alma, es una figura de la emoción, es una figura del sentimiento. Entonces resulta que el hombre, que era figura espiritual, ¿no es cierto?, no es tentado directamente por la serpiente, sino que la serpiente va donde la mujer, ¿verdad?, es motivada a pensar, a entender por ella misma lo que Satanás le propone, y efectivamente, pues ella, por estas artimañas del enemigo, cae en su trampa y toma, ¿verdad?, de aquel árbol que el Señor justamente le había dicho que no coman. Ahora, la misma mujer, fíjese, que de alguna manera introduce este pecado. Y fíjense que después la mujer va donde Adán, ¿no es cierto? Y Adán, pues simple y sencillamente toma lo que la mujer hizo. Esto se necesita entender por qué Adán lo hizo, pero evidentemente Adán lo hizo. Y el Señor desde ese momento ve no la caída de la mujer, ve la caída del hombre, porque el hombre y la mujer son uno solo. El hombre y la mujer son la raza humana, ¿verdad? Y el momento en que la mujer cae, fíjate, y viene la maldición del Señor sobre la tierra y todo, a quien le hace la primer promesa, Dios, de redención y de salvación, no es más ni menos que a la mujer. Cuando le dice que efectivamente entre la simiente de la serpiente y su propia simiente pondría enemistad. Y le dice que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente en la cabeza. Y ahí se estaba refiriendo básicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, a la mujer, nuestro Padre le dio ya la promesa de que así como por ella había entrado el pecado, ahora por ella también vendría la gracia. ¿Y sabe por quién vino el Salvador y Señor Jesucristo? Por medio de una mujer, María. ¿Sabe a quién se le reveló el Señor Jesucristo una vez que resucitó? A la primer persona que se le reveló el Señor Jesucristo cuando resucitó fue a una mujer, ¿verdad? Ni siquiera el Señor se les mostró a los apóstoles, sino que las primeras personas que lo vieron fueron las propias mujeres. Fíjese cuán amor tiene nuestro Padre, que efectivamente hizo que el mismo instrumento que Satanás había utilizado para de alguna manera corromper a toda la sociedad, a toda la humanidad, ahora el Señor por gracia utiliza a la misma mujer para que por ella entre efectivamente la salvación a nuestra vida. Entonces es muy importante que entendamos que nuestro Padre lo que está buscando ahora es que tú y yo
en este nuevo ámbito de las cosas, podamos recibir este regalo precioso que ya lo tenemos en nuestro espíritu, pero en nuestra experiencia. Esta persona, ¿verdad? Como decíamos en 2 de Corintios 12, en donde el apóstol Pablo revela una experiencia que él tuvo, que queremos de alguna manera repasar el día de hoy. En el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, se está refiriendo a él mismo, él está hablando en tercera persona, pero se está refiriendo a él mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, está hablando del mismo. Si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, mire este hombre al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Este hombre, ¿no es cierto?, es el mismo hombre que hoy está presente en tu espíritu. El Señor permitió, ¿verdad?, que Pablo sea arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios, para que él pueda experimentar. Pablo dice, no sé si en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, no lo sé, pero lo que sí sabe él es que él fue al paraíso, lo vivió, experimentó a ese hombre que estaba en su interior, que hasta ahora de alguna manera para él era invisible, para él era fe, pero el Señor le permite efectivamente tener una experiencia divina y lo arrebata directamente hasta el tercer cielo y le permite todavía, ¿verdad?, en su carne, le permite llevar y escuchar, dice la Escritura, cosas inefables que no le es dado expresar al hombre. Y no las puede expresar porque no le es dado expresar al hombre. Es decir, él escuchó cosas que no puede comentarnos. O sea, lo que sí da a entender aquí es que él escuchó cosas inefables que es imposible que efectivamente se las puedan explicar. Y es cierto, ¿no? Porque el apóstol Juan, por ejemplo, cuando nos muestra el libro de Revelación, él trata de narrar a Cristo, a la gloria que él ve de Cristo, y pues nada, él habla de cosas, intentando con cosas normales y naturales detallar lo que veía, pero todo esto se nos vuelve a nosotros algo complicado cuando habla de efectivamente un rostro como de fuego, cuando habla como de los pies bruñidos de bronce, es decir, es algo que él trata simplemente de explicar, pero que con sus palabras humanas no le es dado al hombre el poder efectivamente a poder expresar todas aquellas palabras inefables, dice aquí la Escritura. Ahora, aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que este hombre, ¿verdad?, al cual el apóstol Pablo tuvo acceso por gracia de Dios, es decir, tuvo acceso a experimentarlo de una manera espectacular, viva, ¿no es cierto?, al punto que él no sabe si fue en su propio cuerpo, ¿verdad?, o fue en el espíritu. Él no lo sabe, si dice si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no, eso no, ni siquiera puede detallar. Simplemente él sabe, arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre yo me gloriaré, de tal hombre yo me gloriaré. Pero ahí hace una alusión al otro hombre, al viejo hombre. Y dice, pero de mí mismo, fíjate, del tal hombre yo me gloriaré, que es el nuevo hombre creado por Dios, a su imagen y semejanza, y ese nuevo hombre que tú y yo tenemos en nuestro espíritu. Pero dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es decir, hay un contraste, ¿no?, entre el poder, entre la fuerza, entre la grandeza
de este hombre que le fue permitido al apóstol Pablo experimentar en el paraíso, ¿no es cierto? Del cual dice, de este hombre me gloriaré, pero en cambio de mí mismo, el conocedor de su viejo hombre, conocedor de sus debilidades, conocedor de sus carencias, conocedor de sus carnalidades, dice, de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, aquí hay estos dos hombres, ¿verdad? Que son los dos hombres que tú y yo efectivamente estamos experimentando en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor? El propósito del Señor es llevarnos a la experiencia de que efectivamente nosotros vayamos experimentando cada día más y cada día más este nuevo hombre. Este nuevo hombre. Ahora, mira, ¿de qué va a depender? La dimensión, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero experimentar a ese hombre, Señor, yo quiero tener más experiencias espirituales, yo quiero tener más revelación, más conocimiento, amén. Y todos nosotros de nuestro corazón deberíamos desear aquello, pero evidentemente hay un precio, ¿verdad? Que el apóstol también nos lo va a mostrar el día de hoy. Y ahí es donde efectivamente la carne comienza a flaquear, ¿no? Porque dicen, ¿y a qué precio? ¿Y a qué precio? Más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando se les mandó a reconocer la tierra y el Señor les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda esta tierra. Y esta tierra era preciosa, una tierra de vetas, una tierra, ¿verdad?, de ganados impresionantes, una tierra que daba frutos espectaculares, una tierra que tenía cualquier cantidad de agua, ríos, llanuras preciosas, una tierra rica y preciosa. Yo les doy esta tierra. Cuando ellos fueron a reconocer la tierra, vieron que habían gigantes, vieron que habían hombres que a su parecer dice que ellos se veían como pan al lado de ellos, como pan comido al lado de ellos. Y claro, cuando ellos fueron a reconocer la tierra, más valió el ¿y a qué precio? ¿Y a qué precio nosotros vamos de alguna manera a tener esa tierra? ¿Al precio de nosotros morir? ¿Al precio de nosotros desaparecer? ¿Al precio de nosotros sufrir? ¿Al precio de nosotros tener que enfrentarnos a gigantes que somos incapaces de poder de alguna manera enfrentar o combatir? Entonces, va a depender, y esto es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy, que entendamos bien, ¿no es cierto?, que este nivel de revelación, este nivel de vivencia, el nivel de profundidad que tú tengas, ¿verdad?, que experimentar y vivir la vida de este nuevo hombre, va a tener que ver con un balance, ¿no es cierto?, que efectivamente el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice el apóstol Pablo, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, el apóstol Pablo tenía muchas revelaciones de parte de Dios, pero él no contaba las revelaciones. Él no hablaba de sus experiencias vivenciales, seguramente con todo el mundo. Tal vez con un grupito más exclusivo, por ponerlo así. Porque lo que el apóstol no quería es que la gente que no hubiese sido capaz de entender estas cosas, las vivencias que él había tenido con Cristo, comenzaran a ver a la persona de Pablo como alguien distinto de quien él era. Y eso no sucede mucho ahora, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que de alguna manera predique el evangelio o a alguien que efectivamente por medio de la palabra del Señor y por el Señor hace señales y prodigios, muchas veces nuestra mirada efectivamente va directamente a la cara de aquel que está haciendo estas cosas y no necesariamente de alguna manera nosotros estamos mirando a quién es el que está expresando, manifestando y produciendo dentro de nosotros estas cosas. Por esto es muy importante, hermano, que usted, cuando escuche la palabra del Evangelio, no se fije en la persona, no se fije en sus cualidades, no se fije en lo bonito que habla, no se fije en su propio testimonio. Sí que hay que efectivamente mirar a la gente, pero no
como que eso es efectivamente lo que de alguna manera nosotros debamos seguir. No olvide que Cristo es siempre el centro y el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente Cristo, Cristo y Cristo. Yo como ser humano, usted como ser humano, todavía tenemos fallas, todavía tenemos errores, todavía podemos cometer equivocaciones. No cometamos el error de poner nuestra mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sino tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí el apóstol prefería más bien no comentar estas vivencias porque no quería bajo ninguna circunstancia que la gente piense más de él, más de lo que veía o más de lo que oía de él mismo, sino que todo el mundo tenga puesta su mirada en Cristo. Pero para defender el evangelio, para defender su apostolado, un apostolado dado directamente por Dios, directamente hacia él por Jesucristo, él efectivamente cuenta al auditorio por medio de esta carta a los Corintios cuál es su experiencia. Ahora, esto queda tipificado no para que se vea la experiencia, sino para que nosotros, entre otras cosas, conozcamos el costo que tiene y la manera como Dios actúa por medio de nuestras debilidades para hacer que el poder de Dios repose en ti y en mí. Esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Que las debilidades, lo que tú y yo odiamos, lo que tú y yo rechazamos, lo que tú y yo no queremos vivir, lo que tú y yo huimos, es justamente lo que nuestro Padre utiliza para que el poder de Dios se perfeccione en tu propia vida y tú conozcas cada día más la vida preciosa que el Señor ha depositado en tu corazón. Entonces, fíjate lo que dice aquí el apóstol. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí el apóstol reconoce algo muy importante. Dice, la grandeza de las revelaciones que yo he tenido. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa grandeza de las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo? Todos queremos tener aquello. Esa es la parte positiva, ¿verdad? Todos queremos tener. Yo inclusive voy más allá, para que la grandeza de las bendiciones, aquí habla revelaciones, pero el Señor va a la grandeza de todo lo que tú puedas recibir, la grandeza de las bendiciones, la grandeza de la sabiduría, la grandeza del poder, la grandeza de tu ministerio, la grandeza, ¿verdad?, de todo lo que tú puedas conseguir, todo lo que venga de parte de Dios. Porque aquí, por ejemplo, estas revelaciones le vinieron de parte de Dios. Pero así como las revelaciones nos vienen de parte de Dios, también la sanidad, también la abundancia, también la prosperidad, también la santidad, también la riqueza, también la sabiduría, también las buenas relaciones, también la buena familia, también los buenos momentos, es decir, grandeza de bendición, hasta que sobreabunde, porque nuestro Dios es abundante en todas las cosas. Pero fíjate lo que dice aquí el apóstol. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Aquí vemos algo importante, que él está reconociendo. Todo lo bueno que nosotros recibimos en un momento de nuestro Padre tiene un problema con nuestro hombre interior, ¿verdad? Nos comienza a exaltar a nosotros desmedidamente, es decir, en la manera en que la bendición de Dios sobreabunda para nuestra vida, hay un riesgo. Y el riesgo es que nosotros comencemos a exaltarnos desmedidamente y dejemos de enfocarnos en el galardonador y más pongamos nuestra mirada en el galardón. Dejemos de enfocarnos en el dador, en el bendecidor y nos enfoquemos más en lo que recibo, en la bendición y en el buen momento. Siempre va a haber un riesgo cuando nosotros recibimos bendiciones. Ahora, no importa que sean muy grandes o muy pequeñas. Aquí lo que el apóstol quiere es que nosotros sepamos cómo el Señor mismo va a manejar un balance, un equilibrio en nuestra vida para que no veamos nosotros, ¿verdad?, a los problemas, a las luchas, a las dificultades, a las carencias, a las enfermedades como algo negativo,
sino como algo que el Señor utiliza para manejar en nosotros cordura, fe y enfocados permanentemente en el que nos da la bendición, y que no cometamos el error de efectivamente nosotros exaltarnos desmedidamente cuando ponemos nuestra mirada en el regalo y ya no en el que me dio el regalo. A ver, Dios está totalmente de acuerdo en darnos regalos. Él quiere bendiciones para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo que no quiere es que quitemos la mirada de la fuente de la bendición. Y los seres humanos, hermanos, todos todavía tenemos este problema. Cuando recibimos nosotros revelaciones, cuando recibimos bendiciones, cuando recibimos el favor de Dios, ¿verdad? Hay algo que se comienza a levantar en nosotros, en nuestra vieja carne, que fíjate, allí está y que tiene que de alguna manera ser tratada. ¿Quién va a tratar? Pues nuestro Padre maravilloso. Así que dice aquí el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, evidentemente le está hablando de experiencia. Mientras le estaba pasando esto a él no lo sabía. Pero ahora él ya lo dice con conocimiento de causa. A través de su experiencia está enseñando a los demás, a ti y a mí. Esta enseñanza nos queda a nosotros ahora. Dice, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Mira, otra vez. Exaltarme desmedidamente o enaltecerme sobremanera. Otra vez enfocado en mí mismo. Para que yo no me exalte desmedidamente ni que me enaltezca sobremanera. Ni que me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Este aguijón es una prueba, una dificultad, una lucha, una enfermedad, una escasez, una situación que yo no puedo controlar. Una situación que de alguna manera hace evidente mi debilidad. Una circunstancia que de alguna manera me trae permanente y continuamente a entender que efectivamente yo soy débil como carne, que el poder de la revelación, el poder de la bendición que está viniendo sobre mi vida no es por mí, no es por mi capacidad, no es por mi poder, no es por mis calificaciones, sino es por la gracia y el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Entonces, primer punto aquí. ¿El Señor quiere bendición para tu vida? Definitivamente sí. ¿El Señor ya ha otorgado esa bendición para tu vida? Definitivamente sí. Pero con cada bendición, y aquí vamos a encontrar una respuesta, viene efectivamente este balance que tiene que ver con algo que me disgusta o algo que me molesta, que de alguna manera me hace consciente de mi carne, que de alguna manera me estorba en mi caminar con Dios y que de alguna manera, ¿verdad?, pone mis pies en la tierra. ¿Para qué? Para que yo no me exalte desmedidamente, para que yo no me enaltezca sobremanera. Lo cual es un regalo precioso y maravilloso de nuestro Padre, porque finalmente lo que Él quiere es que nosotros sigamos poniendo la mirada en quienes somos. Nosotros recibimos el favor de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios, recibimos el amor de Dios y todo lo bueno que nos venga recibimos ahora de Dios y no de nosotros mismos. De ahí que si nosotros cometemos el error de poner nuestra mirada en nosotros mismos y comenzamos a, de alguna manera, enorgullecernos, pues estamos otra vez, sin darnos cuenta, cayendo en la trampa del enemigo, ¿verdad? Mirándonos a nosotros mismos como que si por nosotros mismos el Señor estaría de alguna manera reaccionando. Así que dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Miren, hermanos, está claro que el Señor no nos manda los males. Los males vienen de Satanás. Esto queda claramente definido, ¿verdad? Inclusive si lo queremos ver desde el propio libro de Job. Vea usted Job y ve allí cómo Satanás incita a Dios, incita entre comillas, ¿no? Incita a Dios a que Job efectivamente pues sea desprovisto de todas las bendiciones que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que Dios vea, según Satanás,
el que Job no le adoraba y no le era fiel de balde. Pero fíjate algo muy importante. El Señor declara algo que Job no sabía. Cuando estaban los hijos de Dios viniendo al trono celestial y entre ellos venía Satanás, dice la Escritura, el Señor le dice a Job, le dice a Satanás, Satanás, ¿no has observado a mi hijo, a Job? Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, esta declaración de Dios, evidentemente es la declaración de Jesucristo, porque el Señor sabía que Job por la fe estaba haciendo suya la justicia de Cristo, aun cuando todavía para Job Cristo no era alguien que había venido, sino era alguien que tendría que venir. Entonces, ¿qué pasó? Para Dios, porque Cristo es eterno y porque el sacrificio de Cristo es eterno, no olvides que el libro de Revelación nos dice algo importante, que el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El Cordero no fue inmolado de 2000 años. Por favor, anota esto y anda a ver que la Escritura mismo dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en el tiempo de Dios que es eterno, ya se había inmolado. Esos 2000 años son parte de la eternidad de Dios. Hace 2000 años son parte y Dios ya había inmolado al Cordero para toda la humanidad. De tal manera de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el hombre exista sobre la tierra ya había un sacrificio, el sacrificio de Cristo a mi favor y a tu favor. Sino que de acuerdo al tiempo del ser humano, ese sacrificio era antes o después. Por eso es que nosotros valoramos la vida antes de Cristo y después de Cristo. Pero como el Señor es eterno, para Él no hay ni un antes ni un después. Para Él hay un eterno presente, porque nuestro Dios es eterno. Entonces, Job tuvo que confiar por medio de la fe en Dios. Y confiar por medio de la fe en lo que Dios decía, efectivamente era confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasó? Satanás le dijo, mira, manda ahora que yo le mande males, que yo le quite esto, que le quite el otro, que le mande enfermedades, y vas a ver cómo Job responde. ¿Quién mandaba todo esto? ¿Quién mandó los incendios? ¿Quién mandó a los ladrones? ¿Quién mandó, verdad, muerte sobre sus hijos? ¿Quién mandó la enfermedad a Job? Bueno, fue Satanás, pero Dios se lo permitió. Dios se lo permitió. Ahora, Dios no se lo permitió para ver si Job tenía razón, porque Dios sabía efectivamente cuál iba a ser la conducta de Job, pero Dios lo que quería es llevarle a Job, o Dios lo que quería es llevar a Job a un nivel mucho más alto, porque Job estaba muy cómodo en su posición de ser bueno, de ser buena gente, de ser buen tipo, por supuesto, un hombre temeroso de Dios, etc. Pero el nivel al cual Dios le quería llevar es al nivel que le llevó cuando dijo, Señor, antes de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. A ese nivel fue el que le llevó. Ahora, Dios lo que quiere es que nosotros ya no solamente le escuchemos de oídas. Y si estamos en este momento nosotros en una posición de confort, en donde estamos recibiendo las bendiciones de Dios, en donde estamos recibiendo el favor de Dios, estamos recibiendo y estamos en una zona de confort y tememos que esa zona de confort de alguna manera se nos quite, como que se nos jale una alfombra y nos vayamos al piso. Pues allí es donde nosotros debemos de entender algo, hermanos. Estamos comenzando más a estimar el regalo que al que nos da el regalo. Porque cuando yo comienzo a depender de aquellas cosas, de aquellas bendiciones, de los juguetes que Dios me ha dado, y quito mi mirada de Él, entonces comienza en mi corazón a aparecer, ¿verdad?, algo que se llama orgullo, en donde yo me estoy enalteciendo, en donde ya mi mirada está puesta en lo que Dios me dio y no en el que me dio las cosas. Ahora, el Señor, como nos ama, lo que hace es muchas veces movernos del piso, como aquí al apóstol, enviarnos un aguijón en la carne, enviarnos un mensajero de Satanás para que nos abofetee, pero no porque Él quiere que nos abofetee, sino porque Él quiere llevarnos al nivel en donde, Señor, antes de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven.
El Señor multiplicó, dice la Escritura, ¿verdad? Por 14 veces, por 4 veces, no sé cuántas veces le multiplicó las riquezas que Job tenía en términos económicos. Pero ¿sabe qué fue lo que más le multiplicó el Señor a Job? Su manera de ver a Dios. Es decir, le dio una nueva visión, le dio una nueva revelación, le llevó a un nuevo nivel de conocer a Dios. Ese nuevo nivel de conocer a Dios le trajo más bendición de la que tuvo antes. Este es el corazón del Padre para ti y para mí. El corazón de nuestro Padre es que Él no se conforma con lo que tú te conformas. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes hoy y te conformas, para el Señor es maná viejo. Es pan recogido en exceso que se va a podrir y que ahora necesitas tú tener nuevas revelaciones, ir a un nivel mucho más alto. ¿Para qué? Para que Él te pueda bendecir extremadamente más. Ahora, en función de esas bendiciones, van a venir aguijones, van a venir mensajeros de Satanás que nos abofeten. ¿Pero para qué? Para que nunca entremos nosotros en un lugar de confort. El apóstol Pablo lo dijo así: he aprendido a vivir, ¿verdad?, en contentamiento. No importa cuál sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia. Fíjate, nosotros tenemos que saber vivir en abundancia y no permitir que efectivamente la grandeza de la abundancia me exalte desmedidamente. Y no permitir que la grandeza de la bendición me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que muchas veces, mis queridos hermanos, nos sucede? Cuando nosotros comenzamos a estar allí, entonces anuncio, zona de confort, zona de confort, zona de confort, alarma, zona de confort, zona de confort. Cuando es zona de confort, entonces el Señor dice: hey, a ver, aguijón, mensajero de Satanás, ¿para qué? Para que no caiga en la trampa, para que no caiga en el error, ¿ok? Así que mientras más el Señor me da, efectivamente corro el riesgo de enaltecerme, y ahí la idea es que nosotros conozcamos esto, que no caigamos en la trampa, que tengamos fresco esto en nuestro corazón, pero siempre que vienen bendiciones más altas, siempre viene el riesgo de la exaltación interna, entonces va a venir por el otro lado, ¿no es cierto?, la prueba, la dificultad o la escasez. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarte a un nivel superior, porque esa zona de confort ya no es para ti. Ahora el Señor tiene planificado algo mucho más grande de lo que tú pensabas o querías. El Señor dice que Él es poderoso para hacer mucho más poderosamente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, Él siempre te va a llevar a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque Él es tan alto, Él es tan grande, y como tu herencia es Él mismo, ¿sabes lo que le dijo el Señor a Abraham? Le dijo: yo soy tu galardón. ¿Sabes lo que significa que Él es nuestro galardón? Y nosotros también hemos recibido la misma bendición de Abraham. Es decir, nosotros tenemos por herencia al galardonador. Nuestro galardón es del galardonador. Nuestra herencia es Dios. Nuestra herencia es todo lo que Él es. Nuestra herencia es su poder, es su amor, es su bendición. Nuestra herencia es toda su capacidad. La pregunta es, si yo me conformo con una gran bendición que sigue siendo insignificante para Él, ya que Él es mi herencia, ¿quién tiene que hacer que yo experimente esa herencia? Él mismo. ¿Cómo? Sacándome de una zona de confort, para que ahora, mientras estoy en esta carne, hasta que efectivamente yo pueda tener la herencia absoluta en mi espíritu y ya no esté de alguna manera luchando, ¿verdad?, con este viejo hombre, luchando con este buen viejo hombre o mal viejo hombre, sino que ya pueda yo comenzar a crecer por la eternidad con mi Padre. Mientras tanto, el Señor quiere que tú y yo ahora
no estemos solos, sino que a través de conocer sus caminos vayamos extrayendo la bendición de Dios para ti y para mí. Así que fíjate lo que dice el versículo 8. Todavía él no estaba consciente de los caminos del Señor en este sentido, pero él dice, respecto a lo cual, habla del aguijón, habla de la prueba que tenía en sí mismo. Algunos dicen que él tenía una enfermedad que le complicaba, posiblemente en sus ojos, etc. Por ahí algunos más jocosos dicen que el aguijón en la carne era la suegra, no sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que él tenía un problema, ¿ok? Y respecto a lo cual, 3 veces, dice él, he rogado al Señor que me lo quite o que quite de mí. Y fíjate, 3 veces, Señor, por favor, quítame esto. Quítame esto. Ahora él reconoce que esto que le había sido dado era para que no se exalte, él todavía no lo sabía. Pero sin embargo, mientras estaba viviendo la prueba, él no lo entendía, decía, Señor, quítame esto, me es fastidioso, Señor, por favor, quítame esto, Señor, ¿hasta cuándo? No aguanto, no soporto, Señor, quítame esto. Bueno, ¿cómo tú estás hoy reaccionando al momento que estás viviendo? Al momento de prueba, de escasez, a esa enfermedad, a ese mal informe que has recibido de tu salud, a esa situación financiera que estás viviendo, a esa situación legal, a esa circunstancia en donde ves que hay gente que se levanta contra ti, no tienes la capacidad tú de poder hacer absolutamente nada por ti mismo. Esto es algo que ha salido de tus manos. Solamente tienes al Señor en tu corazón, no tienes más. ¿Cómo reaccionas tú? Claro, la lógica es que nosotros estemos pidiendo a nuestro Padre que nos quite, 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 y a veces no entendemos el por qué esto sigue allí. Ahora hay promesas maravillosas de nuestro Dios. Mi Dios pues no, dice, porque fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Primero, tú debes estar claro que cualquier prueba que estés viviendo el día de hoy, cualquier aguijón que tengas en tu carne, es algo que el Señor sabe, porque Él te conoce más que tú puedes y eres capaz de poder soportar. Puede ser una situación difícil, puede ser una situación complicada, pero si tú no serías capaz de poder soportarla, el Señor nunca, jamás habría permitido el que suceda. Fíjate, si el Señor no hubiese sabido que Job iba a aguantar la arremetida que el diablo, ¿verdad?, hizo, no hubiese permitido que efectivamente Satanás lo toque. Si Dios no hubiese sabido que juntamente con la prueba el Señor mismo iba a dar la salida, no permitiría que tú efectivamente tengas que luchar esto. No te olvides que lo que Él está haciendo es enseñándote. ¿Enseñándote a qué? Enseñándote a verlo, a disfrutar, a confiar, a depender de Él. Y la mejor manera, créete hermano, para que esto suceda, es cuando ya no tienes recursos. Cuando la circunstancia que tienes de enfrente, lo único que puedes hacer es dejárselo a Dios. Es decir, cuando estás tú en una debilidad en la que ya no hay nada que puedas hacer. El apóstol Pablo llegó a circunstancias en las que él dijo que estuvieron con sentencia de muerte al punto que ellos mismos, en su propio corazón y en su mente, entendieron que ya no había ninguna esperanza, sino que iban a morir. El Señor muchas veces nos lleva a ese tipo de situaciones, sabiendo que podemos resistir. Prueba de que tú puedes resistir lo que estás viviendo es que lo estás viviendo, porque eres hijo y porque el Señor jamás permitiría que tú vayas más allá. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, sino al contrario, dice la Escritura, que juntamente con la prueba nos dará la salida para que después de haber pasado todo esto estemos firmes. Estar firmes es estar nuevamente dependiendo de su favor, pero en un nivel más alto, como Job. Ahora Job había pasado todas sus desgracias, ahora era, ¿verdad? No solamente tenía una relación mucho más poderosa con Dios porque ahora lo veía de una manera distinta y diferente, sino que ahora también era mucho más bendecido, ahora estaba mucho más bendecido en todas las áreas de su vida que antes. ¿Cuál era ahora, verdad,
la opinión de Job, de Dios, maravillosa, y es a donde el Señor nos quiere llevar. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y en algún momento ya el Señor le responde, o tal vez siempre le respondió pero no lo entendió, y le responde y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mira, ¿por qué aquí nos habla de la gracia? ¿Y por qué Él nos comienza hablando del gran tamaño de las revelaciones? ¿Por qué nos habla de aquel hombre que Él experimentó efectivamente en el tercer cielo y en el paraíso? Porque ese hombre que está en Él, que Él nos lo está revelando a nosotros, es el hombre que está en ti, y ese hombre es la gracia de Dios en ti. Ese hombre es el bástate mi gracia. Ese hombre que ahora tú tienes en tu espíritu, pero que tú todavía tal vez no eres consciente de que lo tienes, es la gracia que Dios ha puesto en tu espíritu para que hoy se convierta en tu vida, para que hoy se convierta en tu proveedor, para que hoy se convierta en tu todo. Entonces depende de que tú estés mirándole a Él. La Escritura dice que los que somos de la carne, Romanos capítulo 8, tenemos puesta nuestra cabeza en las cosas de la carne. Los que somos de la carne pensamos en las cosas de la carne. Pero dice la Escritura que los que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, nos ocupamos en las cosas del Espíritu, y eso nos trae como consecuencia vida y paz. Pero cuando nosotros pensamos en las cosas de la carne, nos ocupamos de las cosas de la carne, y eso nos trae corrupción y muerte. Así que todo comienza aquí. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en las cosas del Espíritu? Es decir, todas las cosas del Espíritu es todo lo que Cristo es todo lo que Cristo ha hecho por ti, es todo lo que Cristo dice que tú eres, es todo lo que el Padre te ha dado. En eso hay que estar pensando, en esto pensar, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene buena fama, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros, porque Él está en estos pensamientos santos, un ejercicio que puedes hacer en tu vida, porque el Señor quiere lo mejor para ti. Comienza a pensar en lo mejor para ti, pues eso y más el Señor tiene preparado para tu propia vida. El problema es que nosotros siempre estamos pensando ¿en qué? En lo negativo. Siempre estamos pensando en que me falta esto, siempre estamos pensando en que tengo este aguijón, siempre estamos pensando en que tengo esta prueba. Señor, quítame, 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 en lugar de enfocarnos en lo que el Señor le responde a Pablo. Le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, con mi gracia tienes todo. Con la persona que yo he puesto en ti, el nuevo hombre que es hecho a la imagen de Jesucristo, que está en ti, tienes todo. Tienes la respuesta, tienes la salida, tienes la provisión, tienes el poder, tienes la sanidad, tienes la salud, tienes todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Bástate el Cristo que está en mí. Mire, apreciamos tan poco todavía esto que nosotros creemos que es insuficiente. La Escritura nos dice que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, aun siendo pecadores, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Es lógico, ¿no? Si yo mañana le entrego el tesoro más grande a un amigo, lo más grande que yo tenga se lo doy por amor, por cariño, ¿cómo las demás cosas pequeñas que yo tengo no estarán incluidas en ese regalo? Si el Señor nos dio a su amado Hijo lo que más ama, si el Señor nos dio su riqueza más grande que su Hijo, lo que más ama, ¿cómo no nos habrá dado con Él las salidas, la provisión, la liberación, la libertad, la paz, la seguridad, la tranquilidad? Muchos de nosotros estamos todavía poniendo nuestra mirada en lo que nos estorba,
Sí, es verdad, porque esta es una experiencia. Pero aquí el Señor lo que nos dice, cambia tu mirada a lo que yo te di, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder está allí. Porque mi poder está en mi gracia. Porque mi poder está en la nueva persona que tú eres. Porque mi poder está en mi amado Hijo Jesucristo que mora en tu espíritu. Porque mi sanidad está en ti. Porque toda mi economía, yo soy dueño del cielo, de la tierra, de las estrellas. Toda esa riqueza está en ti. Yo soy dueño del oro y la plata. Todo eso está en ti. Yo soy dueño de las mejores cosas de la vida. Yo estoy en ti. Yo soy dueño de la cordialidad. Yo soy la sustancia de la salud. Yo soy la sustancia de las buenas relaciones, de los buenos momentos, de la buena familia. Yo soy la sustancia de todo lo bueno que existe. Yo soy la sustancia de todo lo bueno. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Esta palabra es maravillosa. Se perfecciona la palabra en griego es teleio, porque mi poder se completa. Escucha bien. Dice, porque mi poder se completa, porque mi poder se logra, porque mi poder se consuma. Todo esto significa la palabra perfecciona, porque mi poder se consuma en tu carácter, porque mi poder se hace, se cumple o se acaba. ¿En qué? En tu debilidad. ¡Ay! Mi poder asoma, mi poder se cumple, mi poder se logra en tu debilidad. Es decir, cuando tú eres débil, realmente vas a experimentar mi poder. Pero cuando tú eres fuerte, fíjate cómo estamos mal enfocados. ¿Tú qué quieres? Tú quieres tener una buena salud, tú quieres tener una buena chequera, tú quieres tener unas buenas relaciones, tú quieres tener unas buenas vivencias. ¿Cómo te sientes? ¿Débil o fuerte? Pues te sientes fuerte. Porque esas cosas a nosotros nos fortalecen. Al hombre exterior, esas cosas externas lo fortalecen. Yo me siento fuerte, me siento orgulloso, me siento el rey del mundo, me siento que puedo efectivamente conquistar cualquier cosa que se me ponga enfrente. Me siento todo aquello. Pero ¿qué pasa cuando la chequera está vacía? Cuando viene un mal informe del médico. ¿Qué pasa cuando la situación de la familia se deteriora? Los hijos no se someten. ¿Qué pasa cuando las circunstancias económicas, políticas se deterioran? ¿Qué pasa cuando la inseguridad y la sociedad está alrevesada? ¿Cómo me siento yo? Me siento débil. Todos los seres humanos normales y naturales huimos de eso, porque tenemos tirria, tenemos temor, tenemos miedo. Esas cosas no son compatibles con nuestra carne, porque nuestra carne está segura en lo exterior, está segura en abundancia exterior. Pero aquí el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo saca esta enseñanza. Claro, está escrita rápidamente, ¿no? En el versículo siguiente, pero esta es enseñanza de vida, esta es enseñanza de experiencia y saca esta enseñanza para ti y para mí, que solamente la podemos experimentar en el Espíritu. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, aquí hay dos cosas por las que el apóstol Pablo se gloría. En el versículo 5, una vez que le es dada la experiencia de experimentar al hombre en el paraíso, le dice, de tal hombre me gloriaré. Ok, aquí el apóstol Pablo nos enseña que primero, si de algo tenemos que gloriarnos nosotros, primero es del hombre espiritual,
que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es del Cristo que mora y vive en ti. Y fíjate, acá nos acaba de demostrar otra cosa. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Otra vez, ¿en quién me gloriaré? Ah, muy bien. Si yo tengo que gloriar como hombre, como el viejo hombre, entonces yo me voy a gloriar en mis debilidades. Porque por un lado, mira, aquí está el balance. Tenemos el nuevo hombre que tiene todo lo que tú y yo necesitamos para poder proveer la vida, los recursos, la salud, la liberación que necesitamos para este mundo. Pero por otro lado tenemos a nuestro viejo hombre, ¿verdad? Débil, incapaz, sin recursos, enfermo. Y el apóstol dice, yo me glorío en este hombre grande y me glorío en este hombre débil, porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios reposa en mí. Y voy a comenzar yo a experimentar cómo la vida más alta, esta vida que viene desde el tercer cielo, esta vida que viene desde el paraíso mismo, que hoy tiene una sucursal en mi espíritu, esa vida que está conectada en mi espíritu con lo espiritual, con el cielo de Dios, esa vida que está conectada con la provisión, con la bendición, con la salud, esa vida que está conectada con la abundancia, con la prosperidad. Sí, todo eso está conectado porque Dios es todo esto. Esa vida se hace realidad en mí cuando yo estoy escaso. Cuando yo efectivamente en el hombre natural estoy con pocos o sin ningún recurso. Es decir, mientras menos recursos tengo en el viejo hombre, más el poder de Dios se va a levantar en mi propia vida. Esto experimentó el apóstol Pablo y esto es lo que el Señor quiere que tú y yo experimentemos. Y es por esto la razón de que el Señor permite en nosotros debilidades. Porque Él quiere que efectivamente echemos una mirada al bástate. ¿Bástate qué? Al bástate mi gracia es suficiente para ti. Todo lo que tú necesitas está en mi gracia. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Todo lo que tú necesitas está en el poder del Evangelio de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también el griego. Y fíjate lo que dice aquí para terminar. Por lo cual, versículo 10. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas. Me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Maravillosa palabra del Señor. Hermanos, por favor, pidamos discernimiento, porque aquí estamos tocando apenas una superficie de una verdad profunda que nuestro Padre quiere que tú y yo la podamos recibir para que podamos vivir la gracia de Dios conforme Él quiere. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.